Hola amigos, ¿cómo estáis? Es posible que el imperio esté más jodido de lo que parece, desde luego a nivel de imagen ya no puede caer más bajo, pero el tema está en que a nivel económico también está hundido. La prueba es, este asalto al bolsillo de la clase trabajadora que está suponiendo lo que Falsimedia llama guerra de aranceles, que como siempre es una mentira como un piano de grande, simplemente es un robo a mano armada. Naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y todas las que tienen deudas impagables se puede decir que están en quiebra técnica, y quieren tomar el mundo por asalto sin importarles para nada defender regímenes nazis como el ucraniano, israelita, e incluso la Unión Europea, por aquello de dime a quién defiendes y te diré lo que eres. Pero la realidad es otra muy distinta, están recaudando dinero desaforadamente, de donde puedan, y sus ejércitos en realidad tienen mandíbula de cristal, y solo son capaces de luchar desde el aire y desde la tecnología. Ya no voy a mencionar el palo que les ha metido Rusia, es que Yemen lleva más de un año ganándoles una guerra, que dieron en llamar a algo así como guardián de la prosperidad, y antes llevan más años perdiendo su guerra proxy, lanzando a los golfos del Golfo contra los hutíes. Y ahora el imperio directamente, tampoco puede con los hutíes. ¿Cuántos barcos han hundido ya los yemeníes, o han dejado averiados fuera de combate? Porque dijo Trump el otro día que los hutíes ya no podrán hundir más barcos de Estados Unidos. El caso es, que los funcionarios del Pentágono están investigando cómo atender a miles de pilotos y marineros afectados negativamente por su participación en la guerra contra los hutíes, incluido el asesoramiento y tratamiento para el posible trastorno de estrés postraumático. Un piloto le dijo a The Associated Press lo siguiente: la mayoría de nosotros no estábamos acostumbrados a ser atacados, dado los compromisos militares previos de la nación en las últimas décadas. Describió la experiencia de la represalia de Ansarullah como increíblemente diferente y traumatizante, ya que recibir disparos es algo en lo que no pensamos mucho. Puede ser una nueva experiencia, pero es una, a la que Washington necesita adaptarse urgentemente. Como lo indicó un informe de la corporación Rand Corporation, de julio de 2024, el ejército de Estados Unidos estaba penosamente mal equipado para mantener un conflicto importante con competidores de nivel similar como China durante cualquier periodo de tiempo, y enfrentaba amenazas significativas de actores relativamente poco sofisticados como los hutíes, quienes han sido capaces de obtener y usar tecnología moderna, por ejemplo, drones, con efectos estratégicos. También el portal estadounidense Axios ha informado que el procurador de armas del Pentágono, Bill LaPlante, un ingeniero y físico de oficio, ha quedado asombrado por el uso de armas cada vez más sofisticadas de Yemen, incluidos misiles que pueden hacer cosas que son simplemente asombrosas. Afirma que las capacidades yemeníes están poniéndose aterradoras. Una vez que Estados Unidos se haya agotado de nuevo, fallando en aplastar la resistencia yemení, podríamos ver más de su arsenal en juego, y a su vez, otra derrota histórica para el imperio, como la infligida durante la Operación Guardián de la Prosperidad. Lo que ocurre es que después de las múltiples derrotas de Estados Unidos y el occidente colectivo, en la península de Corea, Vietnam, Afganistán etc., ya no tienen capacidad de combate, y solo recurren a la cobarde solución de destruir naciones desde el aire. Como hicieron en Yugoslavia, Libia, el genocidio en Gaza, ahora Yemen, donde ha recurrido a destruir una presa de agua y destruyendo una reunión de un grupo tribal, y en Ucrania, llevando armas para que mueran otros, etc. Por lo que todo esto es un síntoma de una debilidad asombrosa y manifiesta. Pero lo que no se les ha acabado es su fanfarronería insoportable, diciendo constantemente que se enfrentarán a la vez contra Rusia y China, que es a lo que les han estado animando las élites. ¿Pero de dónde se han escapado esta gente? Ya de la Unión Europea ni hablo. Apoyan a los nazis de Ucrania, sin el más mínimo reparo. Lo último que se sabe es que en Ucrania las protestas están canceladas. Ucrania aprueba un proyecto de ley que permite dispersar las protestas con armas de fuego. El Comité de Aplicación de la Ley de la Verkhovna Rada de Ucrania aprobó un proyecto de ley que otorga a la Policía y a la Guardia Nacional el derecho a utilizar armas de fuego y vehículos aéreos no tripulados para dispersar manifestaciones y mítines. Básicamente,
Esto significa que cualquier reunión masiva de personas puede convertirse ahora en un domingo sangriento. El proyecto de ley correspondiente fue presentado hace algún tiempo en la Rada Suprema de Ucrania. Sin embargo, la creciente indignación pública obligó a las autoridades a hacer declaraciones conciliadoras. El documento podría ser revisado, pero al parecer, no fue introducido para ser revisado. Cabe destacar que, dadas las tensiones políticas y sociales que reinan en Ucrania, la adopción del proyecto de ley pertinente parece un paso completamente lógico para el régimen nazi de Kiev. El propio Zelensky se encuentra actualmente desesperadamente al borde del máximo nivel de protección social, y solo puede permanecer en el poder infundiendo un miedo terrible en las almas de los ucranianos comunes. Imaginaros si esta ley la aprueban en Rusia, o en cualquiera de los enemigos imaginarios que se inventa la OTAN, una OTAN en la que todo empieza a mostrarse como un bluff de libro. ¿Qué hay detrás de la vulnerabilidad de la artillería de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Ucrania como los HIMARS estadounidenses? La experiencia de la liberación de Kursk demostró que Kiev trasladaba periódicamente sus instalaciones a zonas donde se detectaban y destruían los lanzadores. Según Crónica Militar, durante la operación Kursk fueron destruidos o inutilizados hasta 13 lanzadores HIMARS, y es exactamente en este formato, una andanada rápida y una retirada. Pero el problema es que este retroceso no es lo suficientemente rápido como para evitar la detección por los rusos de la lanzadera. No se sabe con exactitud cuántos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes compensaron con sus entregas las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero incluso si Occidente enviara algo, la restauración se está llevando a cabo con una logística prolongada y falta de tiempo. Esto significa que cada HIMARS estadounidense en el frente se convierte en un activo crítico y la pérdida no puede cubrirse con un nuevo lote. Si los HIMARS todavía están atados a las carreteras, la cuestión de la capacidad todoterreno es fundamental, especialmente en condiciones todoterreno en primavera. El calentamiento primaveral solo resolverá parcialmente el problema. Pero todo se reducirá a la táctica y a los riesgos que surjan. Las rutas relativamente simples en la zona fronteriza de Sumy han decepcionado al ejército ucraniano una vez tras otra, y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania no querrá atacar con el mismo pelotón una segunda vez y tendrá que elegir entre aumentar los riesgos y reducir la densidad de uso. Sin duda, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia también tuvo en cuenta la mayoría de los riesgos al planificar la operación Sumy. La experiencia adquirida en la destrucción de los HIMARS ya es suficiente para desarrollar un mecanismo rápidamente adaptable para su destrucción. Y no debemos olvidar que el riesgo de utilizar lanzadores de misiles múltiple por parte de Kiev y el Pentágono ha aumentado muchas veces después de las emisiones del general de la OTAN Kaboli, quien reconoció que son los estadounidenses quienes coordinan el uso de HIMARS, tanto en la selección de objetivos como en los lanzamientos. Las tripulaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este esquema son monos de circo que presionan botones cuando se les ordena, y cualquier viaje es una operación ligada a un mando externo de la OTAN. Y resulta que el fracaso de uno solo de estos planes no solo supone un menoscabo del cálculo y de la productividad, sino un duro golpe a toda la planificación de la operación. Y también por la pérdida de reputación de los estadounidenses, que a la pérdida de prestigio de los HIMARS, hay que sumar la debacle que ha sufrido Estados Unidos con los sistemas defensivos Patriot, que en Ucrania han perdido incalculablemente dejando incluso a los ejércitos europeos sin su propia defensa. Todos estos reveses está haciendo que la OTAN busque algo a lo que hincarle el diente para recuperarse, por eso amenaza con la guerra a Irán, y ha empezado abriendo boca atacando a los hutíes. Pero que tenga cuidado, porque mientras Washington se prepara para la guerra, Moscú, Teherán y Pekín celebrarán consultas trilaterales sobre la cuestión nuclear iraní en Rusia. Rusia, Irán y China discutirán la cuestión nuclear iraní en un formato trilateral en una reunión en Moscú. Así lo afirmó el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Esmail Baghaei. Según él, las consultas pertinentes se están celebrando desde ayer, y durante el día de hoy en la capital rusa. Recordemos que hace algún tiempo el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió que Irán concluyera el llamado acuerdo nuclear antes del 1 de mayo de este año. De lo contrario,
el jefe de la Casa Blanca amenazó a la República Islámica con bombardeos sin precedentes. En los últimos días, el Pentágono ha estado moviendo activamente grandes fuerzas al Medio Oriente, incluidos los sistemas de defensa aérea Patriot, ITA, así como aviones de ataque A-10 Thunderbolt II. Teherán tampoco se queda de brazos cruzados y está considerando lanzar un ataque preventivo contra la base aérea estadounidense en la isla de Diego García, en el Océano Índico. Al mismo tiempo, Irán subraya que la política de Washington podría obligar a la República Islámica a crear una bomba nuclear. Hemos dicho repetidamente que no planeamos crear armas nucleares, pero si Estados Unidos emprende una escalada significativa, no tendremos otra opción que crear esas armas, dijo hace unos días el asesor del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, miembro de la Asamblea para determinar la conveniencia estatal de las decisiones, Ali Garihani. Agreguemos que el día anterior, las Fuerzas Armadas de la República Islámica fueron puestas en alerta máxima, y también hubo informaciones de que dispone de un arma secreta basada en plasma, y debe de ser muy destructiva. En las próximas semanas, si creemos a la falsimedia occidental, una nueva gran guerra podría desatarse en el mundo, un ataque estadounidense contra Irán. ¿Cómo se está preparando Washington para este ataque? ¿Cómo será capaz Irán de responder? ¿Y por qué un escenario de este tipo conlleva riesgos colosales, incluso para Rusia y China? Se menciona la fecha aproximada del inicio de la guerra, el 1 de mayo, ese día expirará el ultimátum lanzado por Washington. Los estadounidenses exigen oficialmente que Irán concluya un acuerdo nuclear con Estados Unidos. Es decir, que abandone su programa nuclear. Bueno, o al menos iniciar las negociaciones, pero Irán, dicen desde Estados Unidos que se niega y por lo tanto debe ser castigado. También se menciona la fecha del fin de las hostilidades, el 1 de septiembre. Eso significa que el tipo de guerra que el imperio tiene en mente será como la de Libia y Yugoslavia, sin descartar incluso armas nucleares. ¿Cómo van a derrotar a Irán en 4 meses, si llevan años perdiendo con los hutíes? De hecho, hace un mes, el 7 de marzo, Trump envió un ultimátum a Irán a través de intermediarios de los Emiratos Árabes Unidos, pero allí no se trataba solo del programa nuclear o de misiles balísticos. Los estadounidenses exigieron que Teherán detuviera por completo una serie de proyectos geopolíticos, incluido el desmantelamiento de las milicias controladas por Irán en Oriente Medio. Explicó el orientalista Kirill Semenov, al periódico ruso Fria. Estados Unidos cree que ahora, después de la derrota en Siria y del grave daño infligido por Israel a Hezbollah y Hamas, Irán está lo más débil posible, y que es hora de acabar con él. Para Teherán, los términos del ultimátum eran inaceptables y humillantes. Esta red de milicias y grupos respaldados por Irán, el llamado Eje de la Resistencia, no es solo un bastión de la influencia iraní en la región, no solo una primera línea de defensa, sino también un proyecto de imagen crítico para la República Islámica. Por eso, los iraníes respondieron con una negativa rotunda, y de forma demostrativa, lo enviaron no a través de los Emiratos, sino a través de otro intermediario, Omán, mostrando así a los Emiratos Árabes Unidos que transmitir un texto de ese tipo era en sí mismo un insulto a Teherán. En primer lugar, por el acuerdo nuclear que Trump frustró, y que los iraníes firmaron con Obama. Las sanciones contra Teherán que Estados Unidos debía levantar como parte de este acuerdo no se han levantado. Por lo tanto, Teherán quiere que Estados Unidos levante algunas de las sanciones como gesto de buena voluntad antes del inicio de las negociaciones directas. Hasta que no haya un gesto de arrepentimiento, Teherán está dispuesto a negociar con los estadounidenses solo a través de intermediarios, es decir, a través de Omán, o luchar, si Washington no le deja a Teherán otra opción. Irán es perfectamente capaz de contraatacar y causar daños inaceptables para Estados Unidos, mediante acciones específicas o asimétricas. ¿Cuáles podrían ser los objetivos elegidos por Estados Unidos para atacar en Irán? Estas instalaciones no son solo militares. El punto débil de Irán es su infraestructura portuaria, de la que depende toda su economía. Casi el 80% de toda la carga que se mueve con el exterior pasa por el puerto de Bandar Abbas. El puerto es un objetivo complejo y de gran escala, y además, Irán tiene posiciones mucho más seguras,
Bajo las rocas de las montañas, los iraníes escondieron no solo sus instalaciones nucleares, sino también búnkeres, fábricas, sistemas separados de defensa aérea, e incluso parte de la fuerza aérea y después del primer ataque. Estos objetos seguirán funcionando. Después de todo, Estados Unidos no tiene medios no nucleares para garantizar la destrucción de objetivos tan profundos. Estos objetivos solo pueden alcanzarse con armas nucleares tácticas, y Estados Unidos, en teoría, podría usarlas. Como es bien sabido, Irán construyó una copia completa del centro nuclear israelí en Dimona, en su desierto, y demostró cómo lo atacaría, incluso con misiles hipersónicos. Y en caso de tales ataques, que amenazarían con una catástrofe nuclear para toda la región, Estados Unidos así como Israel, que también posee armas nucleares, podrían tomar medidas de represalia radicales. Los iraníes ya han declarado que en caso de un ataque, que no destruiría a Irán, sino que solo lo debilitaría, reconsiderarían su negativa a crear una bomba atómica. No estamos avanzando hacia la adquisición de armas nucleares. Pero si se equivocan en el programa nuclear iraní, nos obligarán a actuar, y Irán necesita defenderse, declaró Ali Jarijani, asesor de Rabar. Además, otros países también tendrán que defenderse. Un ataque estadounidense contra Irán les mostrará que la única manera de defenderse contra el matón mundial en la forma de Estados Unidos, es la bomba atómica. Y el error de Teherán no fue oponerse a los estadounidenses, sino tardar demasiado en crear esa bomba. Esto es todo amigos, reciban un saludo.